Hoy es otro domingo, estoy en la ciudad de Bariloche, como les había contado, vine una semana a buscar el Alfa y a pasar una semana con mi novia acá en la ciudad, que es una linda ciudad en verano. Pero como no tengo la computadora para editar los videos y tengo solo una aplicación de teléfono que es muy limitada para la edición, no quería dejarlos de todas maneras sin video y me pareció ideal contarles una historia de mi vida. La idea es contarles un poco de la historia de cómo fracasé siendo vendedor de autos usados a los 17 años mientras cosecho frambuesas en la huerta de mi abuela. Fue probablemente una de las mayores lecciones que tuve en mi vida, de darme cuenta que por ahí la gente no tenía las mismas necesidades o deseos, o que no buscaba lo mismo en un auto que busco yo. Cuando tenía 17 años estaba pasando hacia el último año de la secundaria, estaba en el verano entre un año y el otro, y lo que más quería era tener algo de dinero propio, para lo que fuese, sea para comprar un auto, para hacer un viaje, para ahorrarlo, porque sí, me importaba muchísimo eso, y la única forma que se me ocurría conseguir ese dinero era trabajando. Cuando me puse a pensar qué trabajos podía hacer, o más bien cuál sería el trabajo más eficiente para generar la mayor cantidad de dinero posible durante un verano, se me ocurrió que me gustaban los autos, consideraba que sabía muchísimo de autos, algo que en retrospectiva no era nada cierto, y que entonces podía ser vendedor de autos usados. Así que me puse a recorrer la ciudad de Bariloche. En realidad hubiese querido ser vendedor de autos nuevos, pero tenía 17 años y eso no te permite trabajar en la Argentina. Tenía que conseguir un trabajo que me quisiese contratar en negro, como le decimos acá, y eso me limitaba a los concesionarios de autos usados. Me puse a recorrer un poco, tanteando a padres de compañeros del colegio, amigos, a quien conociese, que pudiese llegar a conocer a alguien que tuviese un concesionario de autos en Bariloche. Y finalmente conseguí un concesionario en la zona casi del Alto de Bariloche, que es una zona de medianos o bajos recursos, que dijo: dale, vení, no te voy a pagar ni un peso de sueldo fijo porque no me tenía nada de confianza, y bien que hizo, pero te voy a pagar 3% de comisión por cada auto que vendas, que para mí era un montón de plata. Imagínense hoy, si un auto usado promedio en ese concesionario debe estar 150.000, 200.000 pesos. 3% de eso son 6.000 pesos, que para un chico de 17 años era muchísima plata. Y yo me imaginé, dije, voy a ser el Kobe Bryant, el Messi de las ventas de autos usados y voy a vender, no sé, un auto por día, 6.000 pesos por día a valores de hoy, y me lleno de plata. Y no eran así, para nada. La sensación que tenía era que los vendedores de autos usados no sabían nada de los autos que vendían, que las veces que había ido a ayudar a padres de compañeros del colegio, o a amigos de mis padres, o incluso a mis propios padres a comprar un auto, que en muchos casos me delegaban la responsabilidad a mí, algo que hoy agradezco muchísimo, pero que no entiendo por qué le delegaban la responsabilidad a un chico de 17 años, que espero haber tomado buenas decisiones y que toda la gente todavía esté contenta con sus autos. Pero yo sentía que iba a preguntarles si el auto tenía, no sé, control de estabilidad, o que explicaran qué era el control de estabilidad para que puedan buscar un auto apropiado, o qué era el ABS o los doble airbags, etc. Y que los vendedores no sabían. Y a mí me parecía muy frustrante. Yo dije, creo que un vendedor de autos puede vender mucho más fácil los autos y le puede transmitir este conocimiento a la gente, porque la gente lo que quiere para comprar es saber qué auto está comprando. Y entonces dije, bueno, voy a ser el mejor vendedor de autos de todos, porque yo sé todo del mundo de los autos y me interesa muchísimo esto, y puedo tirarle un montón de datos técnicos y puedo contarle cómo funcionan estas cosas. Y empecé a trabajar en esta concesionaria, que en aquel momento creo que el auto promedio que vendería era un Fiat 147, un Ford Fiesta de primera generación. Dentro de lo mejorcito que había en la concesionaria estaba alguna EcoSport 4x4 de primera generación, 2005, 2006. Autos de ese estilo, no era una concesionaria que vendiera un BMW, salvo algo muy excepcional y muy ocasional. A mí, obvio, me hubiese encantado vender Ferraris, pero era el trabajo que había conseguido y estaba feliz de la vida. Y mientras mis amigos estaban yendo al lago, yo estaba trabajando ahí en la concesionaria y estaba realmente muy contento, por lo menos los primeros días. Y después me empecé a dar cuenta que mi percepción estaba muy errada, que a nadie le importaba saber cuántos caballos tenía el auto que estaba comprando, a nadie le interesaba saber cuántos airbags tenía el auto que estaba comprando, ni quién había diseñado la carrocería, ni nada de eso. A la gente le interesaban saber dos cosas, o más bien tres.
cómo estaba el auto de papeles, que por suerte todos los autos que se vendían ahí estaban bien de papeles. En qué estado en general estaba el auto, que no estuviese fundido. Y en tercer lugar, si lo podían pagar. Creo que la primera pregunta que me hacían es, ok, ¿cómo es la financiación de este auto? Que de paso, la política de financiación del concesionario era a tasas que hoy no me quiero imaginar lo que son. Pero eso es algo al margen. Yo estaba ahí parado diciéndote que tal auto tenía 85 caballos, que el motor era el mismo de X auto, que la carrocería la había diseñado X persona, y la persona me estaba preguntando si podía efectivamente pagar el auto con lo que tenía, o si el auto encendía bien en frío, que son las cosas que hoy me pregunto y hoy entiendo perfecto preguntar eso antes que cuántos caballos tiene, o si el auto tenía todos los papeles en regla. Y yo esas preguntas no las sabía contestar, porque la financiación la manejaba el dueño del concesionario, que como digo no quiero ni saber, ni imaginarme qué tasas puede haber llegado a cobrar, porque quería que financiáramos todos los autos. En ese momento la política era tratar de venderle la financiación a la mayor cantidad de gente posible. No sabía en qué estado estaban los autos, porque yo no los había manejado, la mayoría. Y suponía que los papeles estaban bien, porque en general cuando ponían los autos ahí a la venta no había titulares inhibidos y los autos eran de los titulares. No había manejos muy raros ahí. Sí era un concesionario donde vi un montón de cosas del manejo de los autos usados, que hoy siento dejan bastante que desear. Maquilladas, como le dicen ellos, muy grosas, autos que estaban en muy mal estado para que no golpearan, al menos mientras el comprador lo estuviese escuchando. Cosas como bajar los kilómetros, que vos veías un auto. Yo una vez le había preguntado al dueño del concesionario, le digo, ¿cómo este auto tiene 40.000 kilómetros? Y se mataba de risa y me decía, no, se lo llevé a Jorge y Jorge te baja los kilómetros. Y me enteré cómo funciona todo eso desde adentro y que era algo mucho más común de lo que yo pensaba en aquel momento. Durante el mes y medio que duré vendiendo esos autos usados, luego decidí renunciar porque claramente me di cuenta que no era lo que buscaba. No vendí un solo auto, ni uno solo. Es decir, no cobré un peso. Estuve trabajando 5 horas diarias, un mes y medio, y no vi un solo peso de todo ese trabajo. Aunque bueno, tampoco fui útil porque no le vendí ni un solo auto, y cada vez que alguien se paraba y me decía, ¿qué tal la...? Cada vez que alguien se paraba y me decía, ¿y cómo es la financiación de este auto? Yo tenía que decir, un segundo que busco a mi jefe. Y volvía con mi jefe. Es decir, que tampoco era una persona de mucha utilidad en ese sentido. Finalmente, como dije, renuncié sin un peso. Incluso perdí plata en ese trabajo porque yo llegaba con el Subaru que tenía en ese momento, que es una historia que ya he contado en el pasado, y ocasionalmente lo lavaba en el lavadero del que tenían convenio con el concesionario y me cobraban 50 pesos. Entonces, cada vez que lavaba el auto perdía 50 pesos. Así que debo haber perdido unos 200 pesos de forma neta después de un mes y medio de trabajo. Pero, en resumen, lo que me llevé de esa experiencia es que, en primer lugar, no soy un buen vendedor de autos usados, pero ahí me di cuenta que la mayor parte de la gente lo único que busca cuando busca un auto es un auto que lo lleve y lo traiga y que ande bien y que lo puedan pagar por sobre todas las cosas. Es una perspectiva que te cambia muchísimo como fanático de los autos, porque uno a veces cree que todas las personas son como nosotros, así tan fanáticos y tan apasionados por todo lo que sea un auto y la velocidad y el confort y el andar, cuando la mayoría no es así. Así que lo que me llevé de esa experiencia es que para vender algo quizás hay que ponerse en el lugar de la persona que lo quiere comprar y no tanto en el lugar de uno mismo, y que el mundo, por lo menos como yo lo veía a los 17 años, que decía, listo, ahora me pongo a vender autos y me lleno de plata, no es tan fácil como uno cree. Espero esta historia breve, con poca edición, porque como decía antes solo puedo editar con el celular porque no tengo la computadora. Te haya gustado. Nos vemos el domingo que viene con otra historia similar por el mismo motivo, y ya después de eso les cuento cómo viene siendo la búsqueda del Alfa y la vuelta del Alfa a Buenos Aires. Espero este video te haya gustado. Si así fue, no te olvides de darle me gusta, comentar y suscribirte para más contenido del canal. Hasta luego.